¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar, como estáis viendo en pantalla y como ya habréis visto en el título del vídeo, sobre el press de banca y en concreto el leg drive, ¿vale? La idea de este vídeo es que sea como una pequeña o una especie de guía en cuanto a saber cómo controlar el leg drive, saber en base a qué parámetros o en base a qué aspectos del movimiento se define y lo modulan, y en base a ello saber cómo solventar o tener ciertas vías de trabajo sobre cómo solventar ciertos problemas, como pueden ser no sentir, por ejemplo, un buen leg drive, no sentir esa típica activación de las piernas, no sentir tensión, o simplemente por el otro lado digamos, por el otro extremo, que esa capacidad de ejercer tensión no sea controlada y nos lleve a despegar el glúteo del banco y pues que eso suponga levantamiento nulo y demás, ¿vale? Al final este vídeo nace simplemente recientemente me he encontrado con algunos problemas con algunas de las personas con las que trabajo, en las que por alguna razón u otra el leg drive no estaba siendo el mejor que podía ser, ya sé porque bien el glúteo se acaba despegando del banco en levantamientos muy fuertes, o bien que simplemente de manera general a lo mejor la posición en la que está el leg drive colocado, o sea, mejor dicho, la posición en la que las piernas están colocadas o en la manera en la que el leg drive está ejecutado, no da lugar a las mejores sensaciones en cuanto a sentir tensión, rigidez y demás por parte del trabajo de las piernas, ¿vale? Entonces, la idea de este vídeo era simplemente organizar un poco como toda la información referente al leg drive, saber, digamos, como desgranarlo un poquito, organizarlo todo de manera que me sea más ágil, tanto a mí que lo he hecho y lo he revisado, como a todos los que veáis el vídeo, lo podéis revisar igual que yo, de cara a cuando me encuentre con futura problemática de este estilo, tener una capacidad más ágil a nivel de resolver posibles problemas que puedan aparecer de esta temática, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el vídeo. Lo primero sería ver qué apartados tenemos o cuáles son los parámetros que nos definen el leg drive, ¿vale? Entonces, los principales que tenemos son 4, ¿vale? Que son los que estáis viendo en pantalla, que son la angulación de las tibias, ¿de acuerdo? Que son simplemente la posición de los pies, que la colocamos más atrás o más adelante, la rotación de los pies, que es decir, que los pies apunten un poquito más al frente, un poquito más hacia afuera, la apertura de las piernas, es decir, que los pies, o sea, que las piernas en sí se queden más pegadas al banco o más abiertas. Y por último, si hacemos una pausa suave con hundimiento, ya que eso al final, por la naturaleza de la pausa y lo que, digamos, lo que demanda esa forma de ejecutar el movimiento, nos va a demandar también una forma u otra de intentar aplicar el leg drive, ¿vale? Entonces, haciendo un poquito de hincapié en cada una de manera separada, empezamos por la angulación de las tibias. Como estáis viendo aquí, en la primera posición tendríamos simplemente una posición en la que las tibias están perpendiculares, lo que podríamos denominar como una posición un poquito más neutra, por así decirlo, ¿vale? Luego tenemos una posición en la que los pies estarían como por detrás de la vertical de la rodilla, ¿vale? Que eso sería como una angulación de la tibia negativa. Y luego tendríamos una angulación de la tibia positiva en la que simplemente los pies quedan por delante de la rodilla, ¿vale? Entonces, a priori, ninguna de las posiciones es mejor que otra, ya que al final, como el resto de aspectos del movimiento, todo va a depender de la persona que tengamos delante, cómo ella se sienta cómoda, cómo sea capaz de ejercer más o menos fuerza y en base a eso modular las posiciones en base a esa información, ¿vale? Por lo general siempre quizás una posición un poco más neutral de cara a lo mejor para alguien a lo mejor que no ha empezado, no ha hecho un compress de banca como tal, una posición neutral o ligeramente con los pies muy echados hacia atrás, partiendo de la base de que esto se puede considerar como algo extremo. O sea, realmente una posición extrema en este punto podría ser alguien que tenga, digamos, como la punta del pie en línea con la rodilla, ya que realmente eso sería tenerlo bastante más atrás, porque realmente más atrás que eso para tener el talón apoyado en el banco, o sea, en el suelo, perdón, en caso de que sea al final una normativa IPF, es realmente complicado que puedas tener los pies mucho más atrás de, digamos, más o menos como de esos márgenes, sin que el talón se te levante. Pues luego podríamos entrar en, a lo mejor si usas zapatilla de talón, puedas echar el pie un poquito más para atrás y que eso por lo mejor también te permita tener pues simplemente el pie más atrás y tener un poquito más de tensión a nivel pasivo. Pero bueno, como estaba diciendo, por norma general, lo ideal siempre sería, o por lo menos como el punto medio interesante por empezar al final, pues en algún punto hay que empezar, sería como buscar esta posición de pies quizás, o sea, esta posición de tibias quizás un poquito más neutra o ligeramente echada hacia atrás, ya que por norma general también, sobre todo en personas novatas o que no tienen como cierta idea de cómo hacer el leg drive,
por lo general poner los pies muy alejados del banco suele llevar a no sentir como esa capacidad de tensión o sentir esa capacidad de empuje del leg drive, ¿vale? Entonces, pues bueno, las posiciones que tenemos básicamente son estas, ¿vale? Ahora ya en cuanto avancemos un poquito en el vídeo entraremos un poco más en cada una, pero básicamente una posición de pies, conforme más atrás pongamos los pies en el banco, en el suelo, perdón, eso va a conllevar que más tensión de forma pasiva o de forma inintencionada sintamos, ¿vale? O sea, con inintencionada me refiero a que cuando nosotros hacemos el leg drive, en función de esa posición de las tibias, parte de ese leg drive o parte de esa fuerza que sintamos va a venir de forma inintencionada, de forma, es decir, que nosotros no busquemos hacerla, simplemente de esa forma más pasiva, que aparece simplemente por la posición en la que estamos, por la propia naturaleza de la posición, sin nosotros ejercer ninguna fuerza de forma activa o intencionada. Y conforme más pongamos los pies alejados del banco, más va a, digamos, a ir hacia el otro extremo del umbral, en el que más va a predominar esa faceta o esa fase un poco más activa o intencionada de nosotros ejercer fuerza empujando el suelo hacia adelante en el leg drive, ¿vale? Entonces, como digo, esto no es ni bueno ni malo, ambas son igual de válidas, simplemente pues en función de la persona que esté delante y en función de sus necesidades, pues puede que una posición sea más interesante que otra, ¿vale? Entonces, básicamente, eso sería como un breve resumencito de la angulación de las tibias, ¿vale? Luego, siguiente apartado que tenemos es la apertura de las piernas. Generalmente, esto esto es un poco más realmente, o sea, al igual que todos los apartados como tal, pero bueno, la apertura de las piernas realmente que me parece que está en un escalafón un poquito por debajo de la posición, o sea, no un poquito por debajo tampoco, sino que al final la apertura de las piernas realmente, la forma en lo que yo lo considero es que una posición de pies realmente abierta suele ser sobre todo bastante común en gente que tiene los pies bastante atrasados. ¿Por qué? Porque cuando tienes los pies muy atrasados, suele haber también cierta predisposición a tener como esa capacidad de levantar el culo por el simple hecho de que al tener los pies tan atrás, digamos, la idea o la intención de empujar el suelo hacia abajo es como mucho más fácil que se produzca que empujar el suelo hacia adelante, que es lo que deberíamos de buscar para generar esa tensión contra el banco, ¿vale? Entonces, el hecho de poner los pies un poquito más separados del banco, ¿vale? Eso al final lo que nos va a permitir es como, entre comillas, disipar un poquito esa, digamos, esa capacidad, esa fuerza de hacer el leg drive contra el suelo en vertical y permitir que sea un poquito más en horizontal, simplemente porque al tener las piernas más abiertas vamos a tener también como ciertas fuerzas un poquito más laterales y al final pues eso también nos va, como digo, a disipar un poquito como ese empuje hacia abajo y por tanto que se elimine un poco esa capacidad de empujar el suelo directamente vertical hacia abajo, ¿vale? Al final también vamos a tener las piernas más alejadas de nosotros y eso también, pues, en cierto modo, aunque las tengamos muy hacia atrás, pero va a facilitar el hecho de que tengamos como más margen de empujar el suelo un poquito más como hacia adelante o incluso un poquito más lateral y no tanto hacia abajo como tal si las tenemos como muy cerca de nosotros y muy como recogidas, ¿vale? Además también una posición de pies ligeramente más abierta también va a dificultar, al igual que rotar los pies hacia afuera, que ahora iremos con eso, como por ejemplo, como veis aquí, ¿vale? Va a dificultar también la extensión de la cadera simplemente porque ya la va a colocar como previamente en una posición como un poco más acortada y eso va a limitar en cierto modo la extensión de cadera, que al final es lo que pasa cuando despegas el glúteo del banco. Lo que pasa simplemente es que por las fuerzas que está haciendo, la cadera se extiende y hace que el glúteo se levante hacia arriba, ¿vale? Entonces, tanto separar las piernas del banco como rotar las piernas hacia afuera, o sea, rotar los pies hacia afuera, tanto una como otra, como ambas juntas, lo que van a hacer es que ya van a cortar el glúteo, ¿vale? Y eso va a quitar, digamos, como espacio a la extensión de cadera y por ende que tenga menos capacidad de levantarse el glúteo hacia arriba y porque la cadera no se puede extender tanto, ¿vale? Entonces, aquí es como vemos, por ejemplo, la posición de los pies, ¿vale? Aquí podéis ver simplemente, bueno, esto es una imagen mía de una competición, en la que los pies están apuntando hacia el frente, ¿vale? Y como veis, la angulación de las tibias es bastante, diría que bastante hacia atrás, está en un punto medio entre las dos fotos que he puesto antes de un punto más neutro y un punto más, digamos, como negativo hacia atrás.
Y aquí tenéis una foto que es de Sid Noriega, de otro atleta, que probablemente muchos lo conozcáis, en la que, como veis, es un stand bastante más abierto, que se puede ver la separación de los pies contra el banco. Y como veis, la angulación de los pies está bastante más abierto, ¿vale? Está en una posición en la que tienen los pies apuntando bastante hacia afuera, ¿vale? Entonces, como digo, la angulación de los pies, aquí lo interesante es que conforme más abramos los pies hacia afuera, vamos a tener, o sea, al final, al igual que cuando separamos las piernas hacia afuera, vamos a tener como esa pequeña incapacidad de, o sea, no incapacidad, sino que vamos a perder capacidad de ejercer como fuerza justo hacia adelante, justo hacia el frente, pero eso precisamente nos va a ayudar porque al final lo que buscamos es, en cierto modo, modular ese leg drive a la posición idónea que nos permita ejercer la fuerza adecuada para nosotros sentirnos compactos, pero que también el leg drive no nos dé ningún movimiento nulo por despegar el glúteo del banco y por ende que al final nos movamos dentro de la normativa vigente, ¿vale? Y por último tenemos la pausa suave y la pausa con hundimiento, ¿vale? Que este es otro factor que afecta a cómo hacemos el leg drive y por ende va a afectar a la forma, o sea, a la forma en la que hagamos y por ende que tengamos unos problemas u otros, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos pausa suave, esto ya lo comenté en el vídeo que subí anteriormente de la pausa con hundimiento, que ahí también comento varias cosas sobre temas de leg drive, cómo controlarlo y demás, más obviamente en relación a la pausa con hundimiento, pero bueno, al final hago un poco de énfasis a ambas. Así que si no lo habéis visto, os recomiendo que os lo chequeéis, porque es un vídeo bastante interesante también. Entonces, haciendo un poco más alusión a este, cuando nosotros hacemos una pausa suave, o sea, partimos de la base de que cuando nosotros estamos colocados en el banco, a la hora de, digamos, estar en esa posición inicial antes de empezar el movimiento, nosotros debemos de estar buscando como hacer un leg drive como en torno a un 80% del máximo, ¿vale? Es decir, entiéndase el 100% la máxima capacidad del leg drive que puede hacer, que sería la que deberías de estar haciendo durante el setup, ¿vale? O sea, en la parte en la que, digamos, te estás clavando en el banco, te estás arqueando hacia atrás y demás, en ese punto deberías de estar haciendo el 100% y durante el unrack y demás y sacar la barra hacia adelante. Y en el momento en el que te coloques en el banco, una vez que ya estés bajando el glúteo al banco, ya estés colocado en posición inicial y demás, ¿vale? O sea, un punto similar al que, digamos, en competición ya estaría esperando para que te den la orden de inicio, ¿vale? En ese punto deberías de estar buscando en torno, tanto si haces leg drive como si haces hundimiento, deberías de estar buscando en torno a un 80 o un 90% el leg drive que puedes hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque la diferencia entre ambos va a estar simplemente en que cuando tú haces una pausa suave, ese leg drive al 80-90%, mientras vas haciendo la excéntrica, vas a intentar buscar que ese 80-90% se vaya convirtiendo gradualmente en un 100% mientras tú te vas acercando la barra al pecho. ¿Para qué? Para que de esa forma, conforme tú te vas acercando la barra al pecho, te vas haciendo cada vez un poquito más rígido por hacer ese esfuerzo extra de leg drive, y cuando llegues a la pausa vas a tener el leg drive al 100% y por ende vas a estar en la posición más rígida y más alta que vas a poder estar. Y eso al final te va a hacer, primero, que al salir del leg drive tampoco dejes espacio a más golpe de leg drive que te pueda hacer levantar el glúteo del banco, y al final también te va a permitir estar, como digo, en esa posición que va a ser la más rígida que puedes estar, que al final es lo que nos interesa cuando estamos haciendo esa pausa suave, que estamos priorizando esa capacidad de mantenernos compactos, rígidos, mantener el movimiento controlado por encima de un extra de explosividad como podríamos buscar en la pausa con hundimiento, ¿vale? Y luego tenemos por otro lado la pausa con hundimiento, que aquí, al igual que en el inicio, deberíamos de estar buscando como en torno a un leg drive de un 80-90%, ¿vale? Que al final está simplemente el leg drive necesario simplemente para mantener nosotros la posición, mantenernos rígidos con el peso encima, una vez que tenemos ya la barra en los brazos, ¿vale? Y aquí, sin embargo, cuando busquemos acercar la barra al pecho, así que aquí sí que vamos a buscar mantenerlo constante, ¿vale? Es decir, durante la excéntrica, al igual que en la pausa suave, buscábamos como hacer ese pequeño incremento gradual del leg drive conforme acercamos la barra al pecho. Aquí en la pausa con hundimiento sí que vamos a buscar hacerlo un poquito más constante, de manera que incluso cuando lleguemos al pecho perdamos una ligera cantidad de leg drive, ¿vale? De manera que ganemos como ese extra de cara a al salir de la pausa, aplicar ese 100% de leg drive en el momento en el que justo aplicamos también el empuje y ganar ese extra de explosividad, ¿vale? O sea, al final pensad que ese extra de explosividad del leg drive va a venir únicamente por la fase de, digamos, como de relajación previa, ¿vale? O sea, al final, en la pausa suave como tal no hay tanta explosividad por el simple hecho de que estamos manteniendo como esa tensión constante al 100% al salir de la barra, una vez que apoyamos la barra en el pecho y al salir de ella. Aquí ese extra de explosividad lo vamos a tener porque nosotros cuando estemos con la barra apoyada en el pecho no vamos a tener el drive al 100%, vamos a mejor a tenerlo al 70, al 80%, de manera que
ese, digamos, 20-30% restante que vamos a, digamos, como conseguir en una pequeña como explosión de fuerza al salir de la pausa, es precisamente lo que nos va a dar ese factor de explosividad al salir de abajo que no vamos a tener con la pausa suave. Por eso también en la pausa con hundimiento muchas veces es también más complicado o hay más riesgo de levantar el glúteo por el simple, al final por el simple hecho de que tenemos ese factor explosivo, ese factor de generar como ese golpe de leg drive más agresivo al salir de la pausa que no tenemos en la pausa suave, ¿vale? Entonces por eso al final en función de qué pausa hagas también puede que puedas tener ciertos problemas a la hora de realizar el leg drive, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ya claro al final los factores que modifican o que simplemente afectan un poquito al leg drive, qué cosas podemos modificar o qué cosas podemos tener en cuenta a nivel técnico para intentar arreglar ese leg drive, ¿vale? O por lo menos intentar que se mueva en una mejor dirección y nos dé mejores sensaciones. No están puestas en orden como tal, ¿vale? Porque de hecho yo en lo que me fijaría principalmente sería en el control de estas dos antes de hacer ninguna modificación técnica en cuanto a tema de posición de pies y demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces el problema viene en que en el setup no tenemos el suficiente control, la suficiente conciencia de lo que estamos haciendo con las piernas y por ende, por mucho que tú modifiques la posición, si ya de base no estás controlando o no estás pendiente a lo que estás haciendo, por cambiar la posición de las piernas no necesariamente vas a arreglarlo y a lo mejor tu posición está bien, pero el único problema es que no estás teniendo el suficiente control o la suficiente conciencia del movimiento que deberías, ¿vale? Entonces, lo principal es controlar el setup, sobre todo controlar la parte en la que, como he mencionado antes, la parte en la que nos colocamos en el banco, en la parte, digamos, en la que ya nos estamos arrastrando, haciendo, digamos, como ese pequeño slide hacia atrás en el banco, en el que ya clavamos el cuello en el banco, nos arqueamos y nos preparamos para sacar la barra, hacemos el unrack, etcétera. Ese punto es el punto vital, ¿vale? Y ese punto es el punto en el que tenemos que, como he dicho antes, tener el leg drive al 200%. O sea, ahí literalmente tenemos que estar empujando hacia detrás como si de verdad quisiéramos partirnos la espalda contra el banco, ¿vale? Pero, o sea, tiene que ser literal. En este punto, si no hay intencionalidad, al final nuestra posición va a ser en el banco muy pobre y eso al final también va a afectar directamente de manera proporcional a la capacidad que tengamos al final de hacer leg drive y de sentir la tensión con las piernas, ya que muchas veces al final la tensión de que sintamos con el leg drive, ya no solo del leg drive como tal, sino un cúmulo de un efecto cadena también de la posición que tenemos en el banco, ¿vale? Ya que al final cuanto menos clavado o menos clavada estés en el banco, menos arqueada vas a estar y por ende también al estar menos clavada vas a tener menos capacidad como de empujarte hacia atrás y como hacer ese efecto de, digamos, como de sujeción contra el banco y eso va a hacer inherentemente que seas capaz de hacer menos leg drive, ¿vale? Entonces, lo principal, el punto número uno es controlar bien el setup, ¿vale? Que seas plenamente consciente y que lo hagas con una intencionalidad del 100% para que te claves lo máximo posible en el banco y a la hora de hacer el setup y sacar la barra y bajar el glúteo al banco y demás y quedarte ya como en esa posición inicial esperando la orden de inicio, estés en la mejor posición posible, ¿vale? Eso es fundamental. Segundo punto, tanto si haces pausa suave como si haces pausa con movimiento, es el control de la excéntrica, ¿vale? Es tener un buen control del movimiento en la fase excéntrica, ya que, de hecho, ahora lo veremos también en la siguiente diapositiva, que es las herramientas que podemos usar para controlar el tema del leg drive, sobre todo controlar que el glúteo no se despegue del banco. Y ya no solo que el glúteo se despegue del banco, sino que tengamos un buen leg drive, que seamos conscientes de él y que tengamos una buena capacidad de empuje con las piernas que nos haga sentirnos cómodos en el banco. Una parte pasa también por controlar esa excéntrica y como veremos en las siguientes herramientas que son de programación, las bancas con tempo excéntrico suelen ser una herramienta muy buena para ello. ¿Por qué? Porque al final la parte en la que nosotros estamos bajando la barra al pecho realmente es la parte, una de las, si no la parte más importante del movimiento. ¿Por qué? Porque es la que va a determinar en qué posición vas a llegar con la barra al pecho y eso por ende va a determinar cómo vas a ser capaz de salir desde abajo con esa barra ahí, ¿vale? Entonces, el principal punto va a ser controlar la excéntrica, ya sea si haces pausa suave o pausa con hundimiento, porque si haces pausa suave, el control de la excéntrica obviamente debería ser inherente al movimiento y que al final, si no hay un control de la excéntrica, realmente es raro que haya una pausa suave, o sea, porque al final, como digo, es pura naturaleza del movimiento. Si vas a hacer una pausa suave, necesitas controlar la barra y mantener la tensión en el pecho. Sobre todo esto aplica también a si haces pausa con hundimiento, por el simple hecho de que controlar la excéntrica también va a hacer que tú cuando lleves la barra al pecho no te la hundas hasta el punto, digamos, como de buscar como estrellarte la barra al pecho como si fuera un proyectil,
porque eso lo único que va a hacer es perder de posición, va a hacer que el leg drive se te relaje o lo relajes mucho más de lo que deberías, y relajar el leg drive mucho más de lo que deberías solo va a dejar espacio a que el golpe que hagas del leg drive al salir de abajo sea mucho mayor, y eso no te va a dar rendimiento como tal, porque al final eso lo único que va a hacer es que te va a hacer, primero, tú estar abajo mecánicamente en una posición mucho peor para ejercer fuerza y empujar, y segundo, el potencial que vas a tener de despegar el glúteo del banco, porque el golpe del leg drive que vas a dar va a ser mucho más agresivo, va a ser exponencialmente mayor, ¿vale? Entonces, el control de la excéntrica es fundamental para que, como menciono, como he dicho antes, en el vídeo de la pausa con hundimiento, primero, que seas capaz de controlar el hundimiento para que hagas el justo y necesario para beneficiarte de ese efecto de, digamos, como de explosividad al salir de la pausa, e incluso si es necesario mejorar esa posición de esa profundidad de codos, pero que no sea más del necesario para que prevengamos problemas a la hora de, como he dicho, perder posición, perder el control del leg drive, y que por ello necesitemos un golpe mucho más agresivo, que el glúteo se despegue, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estos dos puntos son los puntos que yo veo principales y que tocaría antes de mover o modificar algo en relación a lo que sería la posición de los pies y demás, ¿vale? Vale, una vez comentado el tema del control del setup y el control de la excéntrica, pasamos ya a lo que serían cambios a nivel un poco más de la posición de los pies, ¿vale? En este caso tenemos lo que sería modificar simplemente el ángulo de la tibia, intentar rotar las puntas hacia afuera, o bueno, en este caso hacia adentro, aunque realmente aquí ya las herramientas que se están dando son para controlar en concreto el caso de que estés despegando el glúteo sobre el banco, o sea que por lo general aquí la herramienta que se usaría en este caso sería rotar las puntas hacia afuera o separar las piernas, ¿vale? Entonces, el primero que tocaría sería, dependiendo, o sea, al final dependería mucho también de la persona y cuál es al final su posición inicial. Poner como un caso práctico general es complicado porque al final cada banca depende también de qué posición partamos. Pero bueno, partiendo de una banca normal, la que no hay, o sea, las piernas están en una posición normal, más o menos a la anchura de la cadera y demás, lo primero que haría sería modificar el ángulo de la tibia. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque al final tanto la separación de las piernas como la orientación de las puntas suele ser un cambio que se siente bastante más a nivel de sensación de que estás haciendo algo distinto para lo, entre comillas, poco que pueda aportar. Y sin embargo, modificar el ángulo de la tibia no se suele sentir tan diferente, pero a nivel a la hora de sensaciones, o sea, a nivel de lo que te pueda aportar es mucho mayor, ¿vale? O sea, es decir, cuando cambias la posición de las tibias realmente, por experiencia propia y por lo que he visto con otras personas, a nivel, digamos, de lo que es sentir el movimiento como tal, no cambia tantísimo porque al final tu posición como tal es exactamente igual, simplemente estás poniendo los pies un poquito más alejados o sea, un poquito más atrasados, más alejados, pero la posición como tal, la orientación de los pies, la apertura de las piernas y demás sigue siendo la misma, pero sí que es un arma de doble filo en el sentido de que pese a ello sí que puede aportar bastante diferencia a la hora de ejercer el leg drive como tal, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos posibles opciones, que sería adelantar los pies o atrasarlos, ¿vale? ¿En qué caso usaríamos cada uno? Si es una persona en la que ya de por sí siente el leg drive, ¿vale? Que digamos que esa sensación de percibir la tensión o la fuerza que hacemos con las piernas no es un problema, adelantaría los pies un poquito simplemente para facilitar que ese empuje sea un poquito más horizontal hacia adelante y que eso al final nos permita tener menos posibilidad de, como tal, de despegar el glúteo del banco, ¿vale? Pero esto también creo que es un recurso bastante utilizado y que creo que muchas veces la solución incluso no sería adelantar las piernas, sino incluso atrasarlas. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes, adelantar las piernas puede facilitar el hecho de ejercer leg drive hacia adelante, facilitar ese empuje de piernas hacia adelante y no hacia abajo contra el suelo, pero también requiere una parte un poco más activa, una percepción más activa de ejercer esa fuerza, ¿vale? ¿Y qué pasa? Precisamente por eso mismo, al final nos puede aportar también una sensación de inseguridad o de no sentirnos completamente compactos, y que por eso a la hora de hacer la pausa, cuando saquemos la barra del pecho, por no sentirnos tan compactos, busquemos hacer un leg drive mucho mayor al salir de la pausa, y que por ende
tengamos incluso más potencial de despegar el glúteo que teniendo los pies en un punto más atrasado, ¿vale? Por eso digo que no siempre la solución va a ser adelantar los pies como tal, que al final suele ser, como digo, un recurso muy utilizado, pero no creo que la solución esté siempre ahí, ya que al final depende de la persona que tengas delante y cómo sean sus sensaciones con el leg drive y demás. Muchas veces atrasar un poquito las piernas suele también dar una sensación extra, como digo, al final por esa tensión un poco más pasiva del leg drive, pero eso al final también suele aportar un grado de control y de sensación de seguridad, de sensación de sentirse compacto o compacta, que luego eso hace que cuando salgamos de la pausa o estemos haciendo el press, el potencial de despegar el glúteo del banco sea mucho mayor, porque al final, al sentirnos tan compactos de primeras y tan, digamos, como tan firmes, no tengamos como esa necesidad de dar como ese golpe tan agresivo al salir de la pausa, como puede, al final, como pasa en muchas ocasiones cuando se despega el glúteo del banco por intentar levantar la barra, ¿vale? Entonces, una vez que movemos, si modificamos el ángulo a tibia, si vemos que no ha funcionado, simplemente no ha sido el movimiento en la dirección adecuada porque las sensaciones han sido más negativas que positivas, tenemos la opción de mantener la posición, el ángulo de la tibia tal cual está, pero simplemente abrir un poquito las piernas o rotar un poquito los pies hacia afuera, ¿vale? Porque como hemos dicho antes, ¿vale? Al final esto lo que va a conllevar es que básicamente vamos a tener una menor capacidad de ejercer fuerza hacia el frente, porque al final las piernas o los pies, o ambas, si hacéis las dos, van a estar apuntando hacia afuera y como tal esa dirección de fuerza va a estar, digamos, orientada hacia donde apuntan los pies, hacia donde apuntan las piernas. Y eso al final va a conllevar a que haya menos capacidad de empujar al frente como tal, o sea que esa capacidad de empujar sea un poquito más disminuida, y por ende que el leg drive sea algo menos fuerte, pero si al final tenemos problemas de levantar el glúteo, pues probablemente tener esa menor capacidad de leg drive no sea algo interesante de cara a tener este aspecto controlado, ¿vale? Entonces, al final luego también lo que he dicho de que al tener los pies rotados hacia afuera o las piernas un poquito más separadas, entramos en ese punto en el que la cadera también está, los músculos de la cadera están un poquito más acortados, y eso también va a incapacitar un poquito esa capacidad de extender la cadera hacia arriba, y por ende que también pues haya menos potencial de despegar el glúteo del banco, ¿ok? Y con esto vamos ahora, ya un poquito que hemos hablado sobre la parte más técnica del movimiento, vamos a ver también qué herramientas podemos implementar, además de ciertas modificaciones técnicas como estas, qué herramientas podemos usar dentro de la programación como tal, de lo que sería programar el movimiento para facilitar también como este aprendizaje del leg drive o la corrección de ciertos errores como los que hemos mencionado, ¿vale? Ok, chicos, chicas, por último tenemos la parte de programación y qué herramientas tenemos para intentar corregir el leg drive desde la parte más de programación del entrenamiento y no tanto de la técnica del movimiento en sí, ¿vale? Tenemos dos vertientes, o mejor dicho, digamos, tenemos tres puntos distintos. Uno que englobaría en lo que sería la parte de control del movimiento con el tema de la excéntrica y las pausas largas, el touch and go y el Larsen, ¿vale? Entonces, este primero, esto es como, digamos, esto es como lo básico, ¿vale? O sea, esto es pilar fundamental. Si quieres controlar el leg drive, quieres tener buena sensación con las piernas y con la posición, lo que tienes que buscar es buscar slots, primar trabajo en el que primemos ese control del movimiento por encima de todo, ¿vale? Como ya hemos dicho antes, controlar una excéntrica es clave, con lo cual trabajo que sea tempo excéntricos largos, ya sea una banca tempo 600, 510, 420, lo que sea, van a ser trabajo que va a ir directamente al saco de mejorar esa sensación de tensionamiento, de control de la posición, del leg drive y demás, ¿vale? Lo mismo con las pausas largas, al final, y esto también, sobre todo las pausas largas, me he encontrado con que muchas veces el problema del leg drive y del culo suele ser cuando tenemos inconsistencia en el control de la pausa, ¿vale? Ya sea porque sea una carga que nos supone mucho desgaste mental, ya sea que nos ponga nerviosos, que no tengamos no tengamos, digamos, como el hábito de hacer buenas pausas entrenando, y por lo general cuando tocamos carga alta y hacemos un touch and go sin quererlo, generalmente eso conlleva a descontrol del movimiento, y ese descontrol suele propiciar mucho el despegar el glúteo del banco, ¿vale?
Entonces, todo lo que sea trabajo de pausas largas, de mantener ese control, esa paciencia con la barra en el pecho, suele también a llevar a un mejor control de la gestión de las fuerzas en esa posición del movimiento y por ende tener un mejor control del leg drive, ¿vale? Siguiente punto es la banca touch and go, ¿vale? Y como he dicho ahora, cuando nosotros hacemos una banca de competición, pero por inconsistencia del movimiento, por nervio o lo que sea, hacemos un touch and go, eso es un movimiento descontrolado. Pero cuando nosotros hacemos de manera activa, queremos hacer una banca touch and go, eso es algo muy distinto, ¿vale? Y esto puede ser el equivalente a hacer series de peso muerto en las que la excéntrica sea una excéntrica, digamos, controlada, en la que busquemos simplemente tocar el suelo de manera muy suave y volver a subir, y ya que en ese momento es como que mantenemos esa tensión durante todo el movimiento y no suele dar problema a la hora de perder la posición de la cadera y demás, y suele ser de hecho una variante que suele ser también muy interesante de cara a controlar la posición de la cadera en el peso muerto. Entonces, en el touch and go de la banca suele ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo ese touch and go, estás en un momento en el que la posición del torso se mantiene o sea, la posición en el banco se mantiene prácticamente constante en todo el movimiento, porque realmente incluso suelen ser series a repeticiones un poquito más altas en las que nos encontramos en todo momento, digamos, subiendo y bajando sin ningún tipo de pausa entre medias, lo que suele conllevar a intentar mantener el torso en una posición apretada de manera más constante y continuada en todo el transcurso de la serie. Y eso al final suele conllevar también a que encontremos una posición en la que estamos empujando con las piernas de manera constante durante toda la serie, durante todo el movimiento, sin tener como esos pequeños pics que pueden hacer que pueden ser los que nos conlleven, como hacemos cuando hacemos alguna pequeña pausa o lo que sea, un poco incontrolada, a despegar el glúteo del banco, ¿vale? Entonces también hacer bancas touch and go, ya sea como accesorio o incluso simplemente como trabajo de volumen después de una single pesado, incluso una single con pausa larga, y después trabajo de volumen semipesado a series de touch and go a 5, 6, 7 repeticiones, es también una muy buena forma de trabajar ese leg drive y encontrar un poco también esa posición en la que somos capaces de ejercer fuerza de manera constante y consistente durante todo el movimiento, ¿vale? Y por último tenemos la banca Larsen, que aquí es justo al contrario. Una parte muy interesante también de la banca Larsen es que al final es una banca en la que no tenemos dependencia del leg drive, con lo cual también de cara a nivel mental muchas veces exponernos a cargas muy pesadas en las que no tenemos opción de usar las piernas de ningún tipo de forma, puede ser también interesante de cara a ganar digamos, como esa confianza y esa sensación de sentirnos compactos, en el que necesitamos con la barra en el pecho sin necesidad de estar empujando el suelo de manera activa al 100% todo lo que podamos, y eso luego también puede ayudar a intentar que cuando ponemos los pies en el suelo no tengamos esa necesidad tan extenuante de empujar todo lo que podamos, y por ende que el leg drive al final acabe también en un punto un poquito más controlado, ¿vale? Al final eso es algo que yo personalmente no he probado, o sea, sí es una idea que he tenido recurrente a veces y por eso la he puesto aquí en el vídeo, pero al final también es una idea que la pondría como en un escalafón un poco más terciario o cuaternario, si después también de usar herramientas como bancas tempo, esas bancas con tempo excéntrico, pausas largas, touch and go, lo que sea, tampoco termina de cuajar, tener también a lo mejor un slot de banca Larsen pesada en la que podamos trabajar ese aspecto, también puede ser interesante. O si al final es un levantador en el que simplemente el problema del leg drive a lo mejor es que incluso es que simplemente esa confianza a carga alta le demanda como meter como mucho ese caderazo, ese leg drive tan agresivo, pues meter esa variante de banca Larsen en ese contexto en concreto también podría ser un punto interesante a trabajar, ¿vale? Así que lo dicho, chicos, espero que haya gustado el vídeo. Como he dicho antes, la idea es tener una pequeña guía en la que podamos desgranar un poco el leg drive, saber cómo se hace, cómo no se hace, de qué factores depende, cómo podemos modularlos para controlar el leg drive a nuestro favor, y que con ello pues tengamos un movimiento lo más completo y uniforme posible, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis dejar cualquier cosita en los comentarios, cualquier duda que tengáis, estaré encantada de responderla, y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.